Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 77 de Biogeografía. Continuamos con la parte cuarta acerca de la interpretación y explicación del fenómeno biogeográfico. Continuamos con el tema 17, Biogeografía, un enfoque holístico. Bien, para esto vamos a hablar entonces de evolución geográfica, biogeográfica en condiciones continentales y oceánicas. Hablaremos de la importancia y significación de algunos factores, particularmente de los cambios geográfico-geofísicos. Y aquí el cambio más importante tiene que ver con el desmembramiento de Pangea y la formación de los continentes que existen en la actualidad. También hablaremos de la respuesta de la biota a estos cambios geológico-geográficos y así abordaremos también otros factores y su influencia. Bien, señalaba que el cambio más importante tiene que ver con la modificación en la posición geográfica y en la configuración geográfica de los continentes. Vamos a iniciar nuestra revisión de este tema a partir del Jurásico temprano, es decir, hace unos 195 millones de años. Podemos considerar que todavía Pangea es reconocible y empiezan apenas a formarse una zona de generación de corteza, un spreading center, como se dice en geología, y también hay otro spreading center al norte de África. Noten ustedes que todavía es perfectamente reconocible la traza de los continentes actuales. Tal vez el caso un poco más diferente es el de la unión de las placas Antártida, Australiana e Índica. Bien, ahora vamos a dar un salto hasta el Jurásico Medio. Estamos hablando de hace unos 166 millones de años. Nuevamente Pangea está todavía reconocible y los cambios principales que se aprecian es el desarrollo mayor de esta zona de Spreading Center al oriente de Gondwanaland y la formación de una zona de corteza oceánica que se interpone ya entre norte de África y el noroeste de África y Laurencia, o sea, el futuro continente norteamericano. Noten también que estas zonas oscuras corresponden a terreno montañoso y están sobre todo en la parte norte de Pangea, en la parte nororiental. Bien, para el Jurásico tardío, es decir, hace unos 155 millones de años, podemos apreciar ya algunos cambios mayores. Uno de los más importantes es que se empieza a formar un centro de generación de corteza oceánica en lo que ahora es el Golfo de México. El otro spreading center que se establece entre Norteamérica y África, pues corresponde a la parte norte del Atlántico y la otra zona de spreading center o de generación de corteza se encuentra en el sur, hacia el norte de India y de Australia, y se empieza a meter entre India, y África. Bien, para el Cretácico tardío y Cretácico más temprano, es decir, hace unos 140 millones de años, se aprecian algunos cambios. Tal vez el más importante o los más importantes son que se ha agrandado un poco el Atlántico del Norte y que la zona de Spreading Center que se encuentra entre África y la península de la India empieza a hacerse más amplia. Nótese que Australia está todavía pegado a la placa Antártida y también la península india tiene una relación geográfica bastante amplia con Antártida.
Bien, para el Cretácico temprano, es decir, hace unos 130 millones de años, el rasgo más importante es la formación de un enorme océano ecuatorial al que se ha llamado Mar de Tetis. El océano polar ártico también tiene bastante extensión y Australia empieza a separarse de la Antártida y se ha desarrollado ya la isla de Madagascar y la península índica se está aproximando hacia la placa asiática. Para el Cretácico tardío hay algunos cambios también notables. Tal vez el mayor de ellos es la formación de mares epicontinentales en Norteamérica, Sudamérica y África, y el hecho de que ese océano tropical empieza a reducirse. Ya el puente entre Norteamérica y Sudamérica empieza a desarrollarse y bloquea la extensión de este océano tropical en el occidente, y la India se empieza a aproximar o a pegar ya a Asia, y también pues constituye una especie de barrera para este océano ecuatorial. Bien, para el Paleoceno, las condiciones son un poco parecidas a las anteriores. El océano glaciar ártico está bastante desarrollado. El Atlántico del Norte es un poco más amplio, o definitivamente más amplio que el Atlántico del Sur, que separa a Sudamérica de África. La Sudamérica y la Antártida están todavía muy próximas entre sí por pequeñas penínsulas que las unen. Australia está todavía separada de la placa Antártida, pero está muy próximo a ella. Hacia el norte, hacia el oriente de Australia está una gran isla que será después la isla de Papúa Nueva Guinea. La isla de Madagascar también está ya desarrollada, y señalaba yo que India está ya prácticamente pegándose a la placa asiática. Para el Eoceno tardío, hace unos 40 millones de años, lo más interesante es que el puente de Centroamérica que une a Norte y Sudamérica está mejor desarrollado. Sudamérica está todavía pegada, o la parte del Cabo de Hornos, a la península Antártida, y esto pues todavía afecta la circulación de las corrientes marinas. Todavía existe un pedazo del mar de Tetis separando África, es decir, Arabia de la India, y en la parte norte de África lo que queda del mar de Tetis va a ser el futuro mar Mediterráneo. Tiene también un par de islas que en su momento se van a constituir en Italia y Grecia. Y hacia el sur, la Antártida y Australia están todavía muy próximas. Y ahora damos un salto de unos 20 millones de años y nos pasamos al Mioceno temprano. Aquí la configuración de los continentes y la posición de ellos ya es muy parecida a la actual. Del antiguo mar que separaba, océano que separaba a Europa del resto de Asia, ha sido ya cerrado, y nada más quedan pues los mares Caspio y Negro como parte del antiguo mar que se llegaba hasta el océano polar ártico. Aquí otro santo también muy importante es que Australia, que había estado tanto tiempo muy próxima a la Antártida, ha dado un avance
prácticamente de 60 grados y se encuentra ahora ya muy próxima a su posición actual, ya cercana al archipiélago malayo, es decir, a Indonesia. Bien, si ahora damos un salto al presente, pues los continentes y océanos van a estar en la posición que los conocemos en la actualidad. Y entonces, tal vez una cosa que quepa destacar es que Australia ha tenido un tiempo de aislamiento mucho mayor, unos 70, 80 millones de años, que lo que ha tenido Sudamérica, que es aproximadamente de unos 40 millones de años o un poquito más, mientras que África ha quedado pegada a Europa y Asia, ha estado aislada de ellos por mucho menor tiempo, y este aislamiento se refleja también en la naturaleza y las afinidades biogeográficas de las faunas. La fauna de Australia es muy diferente de las demás porque ha estado aislada de ellas por más tiempo, y la de Sudamérica es un poquito menos aislada, menos diferente que lo que es Australia, y África pues es todavía mucho menos. Bien, gracias por su atención.